capítulo 1, versículo 8. Bienvenido mis hermanos que se han agregado desde hace mucho tiempo que no les veía. Desde hace mucho tiempo, pero que hoy están acá con nosotros, ¿verdad? Dios es bueno, que nos cuida. Sí, usted es cuidado por el poder del Espíritu Santo. Donde quiera que usted se mueve, ahí va Él con usted. Más que una aseguración, usted tiene el poder del Espíritu. Hechos, le dije, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tome asiento. Vamos a meditar en la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe esta tarde, y que usted pueda estar atento, no se me vaya a dormir, ¿verdad? En la tarde no es que a veces la predicación sea mala, sino que después del almuerzo y la digestión y todo eso baja un poquito el sueño, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, ahí el Espíritu Santo le va a estar tocando para que no se duerma. Amén. Le decía al inicio, el domingo predicábamos en quién maneja nuestra vida, ¿verdad? Eso estuvimos predicando el domingo pasado. Hoy vamos a continuar, hermanos, con el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque usted y yo no somos nada. Me dispiace decírselo, pero usted y yo no somos nada si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Con el Espíritu Santo nosotros alcanzamos grandes metas, grandes propósitos en la vida. Él nos guía, nos da esa dirección. Le decía en las predicaciones pasadas que nosotros no es que somos muy expertos en manejar nuestra vida, ¿verdad? Todos venimos de un mundo donde creíamos hacerlo las cosas a nuestra manera, que era la mejor, pero nos dimos cuenta en el pasar los años de que las decisiones que tomamos fueron equivocadas. ¿No es así? La mayor parte de nosotros en nuestra juventud, los que ya somos mayores, nos damos cuenta, y si pudiéramos retroceder algunos años atrás, cambiaríamos algunas cosas. ¿No es así? Cambiaríamos el curso que agarró nuestra vida para enderezar los errores que cometimos. Lastimosamente, en aquel momento en que tomamos las decisiones, creíamos estar tomando la decisión correcta. Por eso cuando se aconseja a los jóvenes se les dice: no hagas esto, yo ya pasé por eso, no cometas el mismo error. Y dicen: sí, porque como ustedes ya vivieron su vida, hoy no quieren que yo viva mi vida, ¿verdad? Al final nos vamos a encontrar con grandes problemas en la vida. Algunos pues terminan aún perdiendo sus familiares, o perdiendo su libertad, perdiendo sus trabajos, y muchas cosas se pierden por decisiones que tomamos en la vida que son equivocadas. Ahora en el camino del Señor nosotros nos damos cuenta que a diario necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. A diario, hermanos, en las decisiones que vamos tomando diariamente, debemos de pedirle al Espíritu Santo la dirección, si está de acuerdo o yo estoy tomando las decisiones correctas conforme a lo que el Espíritu Santo me pide. Porque la palabra de Dios nos expresa de que ya no vivimos nosotros, más Cristo. Entonces yo ya no decido por mí, decido por lo que el Espíritu o Cristo quiere que yo haga. Amén. Así es que hoy vamos a continuar con esto, hermanos, porque si usted quiere ser un vencedor, quiere ser un vencedor en la vida,
¿Quiere triunfar en la vida? ¿Quiere alcanzar la vida eterna? Pues entonces ahí está, agárrese de la mano del Espíritu Santo o deje que el Espíritu Santo le guíe, entonces usted será más que vencedor en Cristo Jesús. Es bonito, hermanos, este versículo y creo que todo predicador o todos nosotros nos emociona porque dice, pero recibiréis poder. ¿Mm? Bonita esa frase, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros nos gusta tener poder? ¿Mm? Usted va por las calles y se encuentra con una autoridad y esa autoridad cuando se para delante de usted, él se siente bien. Ajá, la hermana le da risa porque cuando hay algo que a uno lo respalda, ay, hermanos, yo siempre les voy a sacar lo que es mi trabajo, ¿verdad? Y un poco mi experiencia. Y cuando estoy instruyendo a un joven o a alguien que necesita crecer en ese trabajo, yo le hablo con autoridad y le digo, así no lo debes de hacer. Y entonces él, conociendo mi experiencia y mi posición, me obedece. Y entonces eso parece que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos gusta, alimenta el ego del hombre. Entonces acá cuando nosotros decimos, pero recibiréis poder. Y casi siempre, hermanos, cuando vamos al contexto de esto es de los milagros y prodigios que Dios hará con las personas que le creen a Él, o los que reciben el Espíritu Santo y tienen ese atestado para poder poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen. Amén. Nos gusta esa parte, pero lo que a mí me llama la atención, más que esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que a mí me llama la atención es esto: y me seréis testigos. Esa palabra a mí, hermanos, me revolucionó, porque ser testigos, ¿cómo lo toma usted? ¿A qué se refiere esa palabra? ¿A qué se refiere? A ser testigos. Me seréis testigos. ¿No lo lleva a pensar esa palabra? Es importante. Es importante, hermanos, porque creemos que ser testigos muchas veces es ir y predicar en una plaza o en un púlpito, anunciar las buenas nuevas, y está bien todo eso. Es parte del llamado que cada uno de nosotros tenemos. Usted y yo y todos los que hemos aceptado a Jesucristo tenemos ese mandamiento de ir y de predicar la palabra de Dios. Pero ser testigos es más que eso. Cuando usted se presenta en una corte y van a acusar a alguien, llevan a personas que observaron el hecho o aquella cosa que sucedió, y ellos deben de atestiguar y decir: así y así yo estaba parado y vi a fulano y mengano hacer y esto. Entonces esa persona se está tomando una gran responsabilidad. Hoy, hermanos, por ahí le dicen: te voy a dar 200 euros y crees que me vas a servir de testigo. ¿Y qué tengo que decir?, dice la persona. Pero eso es un testigo falso y no está bien. Entonces acá ser testigos, hermanos, eran personas que tenían que representar
algo que ellos habían visto o algo que ellos vivían. Y en esto tiene que ver mucho, en este contexto tiene que ver mucho en nuestra manera de vivir. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cómo el evangelio se ha introducido en nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros? Tanto así que el hombre viejo ya no se ve. Amén. ¿O todavía se ve en usted? O ni tanto, ¿verdad? Pero no debería de verse, sino que deberíamos de reflejar a Cristo. Que la gente vea y dice: wow, esos son los cristianos de los que habla la Biblia. Son pocos hoy, ¿verdad? Son pocos esos. ¿A quién representamos? ¿A quién llevamos dentro? Le decía en las predicaciones pasadas, ¿hay un hombre lleno de temor? ¿O hay un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, para hacer el trabajo o el mandamiento que se le ha encomendado? Porque ser testigos, hermanos, es esto: que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para hacer su obra y no tener temor a hablar de Cristo, a no tener temor de comportarnos diferente al mundo. Pero muchas veces nos acomodamos al sistema, como decía el pastor esta mañana, nos confundimos entre las multitudes. No se identifica el cristiano. Recibir el poder significa tener la capacidad de poder vencerlo todo. Temores, dudas que vienen a tu vida. Esto, hermanos, de recibir el poder de Dios no es solo para predicar, sino para poder vencer todo lo que en tu vida se interpone a hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien acá que ha sido llamado para la alabanza y no lo está haciendo? Habrá un motivo y tendrá sus razones porque no lo hace. Y si usted platica con él o con ella, le dirá por esto y esto y esto, y usted tiene razón. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo con respecto a su llamado? Porque si nosotros, hermanos, alimentamos a ese hombre miedoso o a ese ser temeroso, no temer a Dios, porque si tuviera temor a Dios, entonces sí lo hiciera. Pero si usted les pregunta a los de la alabanza, a las jovencitas que hoy están, el primer día que las pusieron a cantar temblaban, pero se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y cuando comenzaron a cantar, yo me recuerdo en la vigilia de Puerto de Imaro, fue las primeras veces que cantaban, pero qué bonito cantaban. No estoy diciendo que ya no lo hacen, pero no me esperaba, hermanos, que lo hicieran con mucha soltura. Pero ¿qué pasó? Es que se dejaron guiar por el Espíritu Santo y había un llamado en ella y se dejaron llenar de él y hicieron lo que el Espíritu Santo les estaba demandando. Vencieron esas dudas, ese temor. Y por eso le digo, muchos de nosotros, porque Dios llama con propósito, conforme a su voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, vencer, hermano. Por eso recibiremos el poder. Si usted ve acá, mis hermanos, dice, pero recibiréis poder.
Jesús está hablando con sus discípulos, pero los discípulos han pasado un momento muy difícil desde la muerte de Jesucristo, y Jesucristo se les aparece después en la resurrección de los 3 días de muerte, y resucita, se les aparece por ahí y comienza a platicar con ellos. Pero ellos, vean lo que dice el versículo 6. Versículo 6, hay un poquitito más arribita. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué le dice? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si usted ve el final de Juan, los últimos capítulos de Juan, Jesús le da instrucciones. Bueno, en todos los evangelios le da instrucciones lo que tienen que hacer. Y ellos todavía están pensando en que Jesús va a restaurar un reino terrenal. Están fijados con ese pensamiento de que Él va a tomar el control y va a vencer a los romanos y a todos los imperios que se han impuesto en Israel, y que Él tomará el control ahí. Mas Jesús no se estaba refiriendo a ese reino. Vea lo que dice: y le dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o en el momento y cómo van a suceder las cosas. Eso a ustedes que los tenga sin cuidado. Que el Padre puso en su sola potestad. Y allí es donde Él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa que Él ya les había dado. Si se va usted a Juan, ahí va a encontrar la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, cuando esto estaba sucediendo, ellos estaban temblando, estaban preocupados, que los próximos a morir iban a ser ellos, porque ya Jesucristo pues ya lo habían crucificado. Y el mover que había, hermanos, era eso. Seguía la persecución, seguía, hermanos, los fariseos, los seduceos querían, hermanos, destruir la que entre paréntesis era una secta. Pero por eso le digo yo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para avanzar en lo que es el evangelio, para avanzar y tomar posición de la cual se nos ha pedido que debemos de tomar posesión, porque todavía no hemos tomado posesión. Hay personas dentro de la iglesia que confiesan ser cristianos y todavía hacen cosas raras. Yo he visto personas que vienen a la iglesia y todavía fuman, y que todavía se toman sus copitas, dicen malas palabras, tienen un lenguaje, me sorprende. Y entonces la pregunta es: ¿ellos han recibido el poder del Espíritu Santo? ¿Ellos tienen el poder del Espíritu Santo? Porque no creo que el Espíritu Santo no tenga el poder de vencer un vicio en la persona. Él tiene el poder. No creo que el Espíritu Santo no te quite el vocabulario antiguo. ¿O no? Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. ¿Dónde está el problema? Romanos 8:11. Si el Espíritu Santo, hermanos, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, no puede vivificar tu vida, darle vida a tu cuerpo muerto,
No lo puede hacer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice así, mora en vosotros, vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces tenemos, hermano, que este poder del Espíritu Santo. Si estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, ya no somos practicantes del pecado, porque hemos sido vivificados. ¿Qué es vivificar? Es dar vida o fuerza a una persona que estaba débil, que había perdido su energía. ¿Por qué la persona dice no puedo? ¿Por qué dice no puedo? Si le digo a un jovencito, le digo, una jovencita, levanta esta caja, y viene y prueba y dice no puedo. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Muchas cosas nosotros no las hacemos porque no tenemos la fuerza, porque las queremos hacer humanamente. Pero si las hacemos con el poder del Espíritu Santo, todo es posible. Todo es posible. Es allí donde recibiréis poder. Las cosas que no podías hacer porque eras esclavo del pecado, ahora eres libre del pecado, y con el poder del Espíritu Santo tú eres más que vencedor. Hermanos, yo me fumaba 3 paquetes de cigarro en 2 días. Y muchas veces intenté dejar ese vicio. Muchas veces. Y me volvía nervioso y me volvía, hermanos, una persona temible. Porque es como, ayer escuchaba las noticias y dicen que últimamente los jóvenes están causando problemas porque el hecho de haber estado encerrados durante la cuarentena, están estresados y están oprimidos, y ahora que han salido ellos quieren esfogar toda la rabia, el enojo, la energía que tienen, y todos les están dando esta trampa del diablo. Pero cuando yo quería dejar este vicio, hermano, trataba de desfogarme en algo y buscaba la manera. Pero cuando vine a los caminos del Señor y me reconcilié con mi Dios, se fueron los deseos de fumar. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para poderlo hacer. Por eso les digo yo, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted ha sido vivificado, si usted ha tomado nuevas fuerzas, si el Espíritu Santo le ha dado las energías, usted ha resucitado de nuevo y usted tiene ese poder, y recibiréis poder. En esto consiste, hermano, en tener la capacidad de poder sobrellevar todas esas cargas. Entonces, recibir el poder, hermanos, o esta capacidad también tiene que ver con pedir ayuda.
Muchas veces nos sentimos, hermanos, oprimidos y sentimos que estamos siendo llevados por esas trampas o por la carne, y usted va al pecado y de repente se despierta y usted dice: ayúdame, Señor. Y ahí el Espíritu Santo viene a su vida y le da nuevas fuerzas y usted va de nuevo al camino. Pero debe de tener esa capacidad de pedir ayuda, porque cuando el corazón se enaltece, se enorgullece, se vuelve altivo, ya no lo quiere hacer. ¿O no se ha encontrado usted con personas que están en dificultad y le dicen: necesita ayuda? Y le dicen: no, gracias. Y usted está viendo la dificultad, que dice: ¿cómo va a ser? Pero tienen miedo que la persona que se les está acercando les quiera defraudar, les quiera robar, les quiera estafar, o busca la manera de poder aprovechar de la situación. Entonces prefieren mejor decir: no, gracias, me arranjo de solo. Pero al Espíritu Santo usted le puede pedir ayuda en cualquier momento. En cualquier situación que usted se encuentre, usted va al Espíritu Santo y le pide ayuda y Él se la da. Pero usted debe de tener esta capacidad de hacerlo. Un día lo hicimos, ¿verdad? ¿O no lo hizo usted? ¿No lo ha hecho? Ay, hermanos, si el día que yo me reconcilié con el Señor, ¿usted cree que yo estaba bien? $32 años, 31 años tenía, y el Señor comenzó a tratar con mi vida. Una desesperación interna, angustia. No sentía calor en mi familia, mi esposa. Ay, hermanos, es que cuando Dios trata con uno, me alejó de ella. Es como que te saquen el corazón. Bueno, los que están enamorados lo saben, ¿verdad? Y yo le decía: regrésate al país. Y ella me decía: yo no me voy. Regrésate, por favor. Yo no me voy. Yo decía: ¿cómo hago? Yo no podía venir. Ella podía ir, pero ella no quería ir. Pero no era por capricho de ella, era un trato de Dios conmigo. Mi familia me veía bien desinteresados a mi situación, y yo sufriendo, hasta que llegué a los pies del Señor y le dije: Señor, ayúdame, solo tú me puedes ayudar. Y dijo: esto estaba esperando, dijo el Señor. Romanos 8:26. Debemos de tener esa capacidad de pedir ayuda para que de parte de Dios venga ese poder del Espíritu Santo y nos dé la fuerza a seguir adelante. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo? En nuestra debilidad. Pero usted debe de reconocer su debilidad. Usted debe de entender que sus fuerzas no lo puede lograr. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero debe de haber esa capacidad de acercarnos y pedir ayuda. No, es que muchas veces tenemos problemas y lo que hacemos, llamamos al pastor, llamamos al diácono, llamamos a la hermanita: ore por mí. ¿Y usted? Usted debe de hacerlo. Usted primeramente.
Usted debe de procurar pedirle ayuda al Espíritu Santo que está en usted, que vive en usted. Esto es vivir en el Espíritu. Reconocer tus límites y capacidades y dejar que el Espíritu Santo te dé las indicaciones. Esto es vivir en el Espíritu, mi hermano. Vean lo que dice Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué esta palabra? En Zacarías, le voy a dejar de ver que vaya a leer el libro de Esdras. En Esdras, en el capítulo 5, va a encontrar el por qué le viene esta palabra a Zorobabel. Zorobabel es el que es llamado a la reconstrucción del templo después de la esclavitud de Israel en Babilonia. Ellos regresan, y al regresar y comienzan a reconstruir, se levantan por ahí sus hermanos y les dicen que porque están construyendo de nuevo el templo, y ellos se quieren imponer a la reconstrucción, y hacen una carta y la llevan al rey de nuevo de Babilonia para ver si él ha autorizado la reconstrucción, y si no ha autorizado él la reconstrucción, entonces vendrá castigo de parte del rey de Babilonia, porque las demás naciones estaban sometidas a este reinado. Y entonces Zorobabel se encuentra en esta dificultad, que ellos no tienen un ejército para pelear y contrarrestar lo que se levanta en contra de la reconstrucción del templo. Aparte de eso, no tienen tampoco la economía para poder seguir adelante con la obra. Entonces, por eso viene esta palabra: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y cuando lo llevamos a nuestro diario vivir, ay, hermanos, nosotros no. Usted puede luchar contra el COVID con sus fuerzas. Usted puede luchar contra el cáncer con sus fuerzas. Dios nos puede dar la capacidad de poderlo soportar, o de poder aceptar la voluntad de Dios. No es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y usted va a ver a las personas que están pasando esos procesos, se sienten tranquilas. ¿Por qué? Porque están confiando en Dios. Tienen el poder del Espíritu Santo que les da la fuerza. Entonces nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Viviendo, hermanos, en el Espíritu, es ahí donde tú te vas a encontrar con gigantes que se levantan en contra de ti. No, si es que si tú no te metes con el enemigo, ¿por qué el enemigo se va a levantar contra ti? Pero cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, entonces se levantan los gigantes en tu vida. Y se va a levantar tu Goliat, hermano. Mi hermana, se va a levantar aquel que se impone a la obra del Señor, o aquel que te quiere amedrentar en situaciones materiales, allá afuera. No encuentras trabajo, no encuentras casa, no te pueden hacer los documentos, y tú te sientes impotente ante tal situación.
Son gigantes que se te levantan. Pero si tú vas, mi hermano, a los pies de Cristo y pides ayuda, Él te dará el poder o la sabiduría, para decirle así, para poder lograr tus metas. En el 2006, cuando nosotros llegamos a esta iglesia, yo venía sin documento, porque gracias a la misericordia de Dios, muchos de ustedes no conocen mi testimonio, pero yo me fui al inicio del 2006, yo me fui para El Salvador. Ahí donde comienza mi proceso de Dios con mi vida. A mediados, por estos días del 2006, yo reentro de nuevo a la Italia, pero yo no podía entrar a Italia. Yo tenía que esperar hasta el 2016 para poder entrar. Pero por la misericordia de Dios, que Él me abrió puertas y Él puso todas las posibilidades, él me habló, Él me dijo cómo tenía que hacer, puso las personas en mi camino. Yo pude entrar de nuevo en el 2006 y llegué a esta iglesia y comencé a congregarme y bueno, ¿y qué podía hacer? O sea, documentos no podía pedir, porque si yo hablaba se daban cuenta que yo estaba acá, me volvían a agarrar y era problema con la justicia. Pero ya no dependía de mí, mi hermano, sino que Dios me había abierto puertas, Dios estaba trabajando en mí. Mi esposa metió documentos para hacerme rejuntamiento familiar y ahí estaba todo bloqueado. Y un día se arruinó el pulmino, ese azulito que usted ve, se arruinó. Y me dice el pastor, llevémoslo remolcado al taller, pues, me dice. Y yo le digo, no se puede, pero probemos. Hermano, a mitad del camino nos agarró la policía. Lo que menos quería yo, lo que menos quería mi esposa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y para qué andas haciendo eso? Me dijo mi esposa. Si sabes que no lo puedes hacer. Se levantó el gigante de nuevo. ¿Y hoy cómo lo vencemos? Con el poder del Espíritu Santo. Y comencé en la cárcel, hermano, ahí en Parabiago, y el pastor afligido también, porque la idea era de los dos. Y bueno, y pidiéndole, Señor, toma el control de todo esto. El siguiente día estábamos en los juzgados de Milán. Y ahí nos dijeron cómo teníamos que hacer. Gracias a Dios se abrió esa puerta. Imagínense, en medio de las circunstancias, el Espíritu Santo trabaja. Y ahí, paz. Dijo, ok, si ella puede hacerlo, tiene casa, tiene contrato de trabajo, son casados, ¿qué impide? Ok, hoy esperen el nula osta. Y pedimos comienza el proceso del nula osta, y este nula osta que nunca llegaba. Y un día el Señor me puso de hacer 40 días de ayuno. Y yo, Señor, y estos 40 días de ayuno, yo nunca he ayunado. O sea, habíamos hecho ayuno de un día al día. Antes se ayunaba día martes en la iglesia. 40 días, yo nunca 40 días de ayuno, y comienzo a ver por qué estos 40 días de ayuno, y yo preguntaba, y el Señor no me lo había clavado acá, y yo quería certeza si eso venía del Señor. Y un día en un culto semanal estaba yo haciendo unas esquinitas orándole al Señor, y eso que me daba en la cabeza, y le digo, Señor, si es tu voluntad, si viene de ti, que aquel hermano, y fui a buscar el hermano menos espiritual de la iglesia, y que estaba más lejos de mí, y que estaba con los ojos así, ni cantando, ni adorando, ni orando, nada, hasta así estaba. Que ese hermano me lo venga a confirmar, le dije. Y me di vuelta y seguí para el altar. Más tarde en darme vuelta, en que el hermano llegó por detrás y me dijo, adelante, varón, el Señor te dé la fuerza de hacerlo. Ay, dije yo. No me bastó.
le hice la consulta al pastor. Y si el Señor se lo ha puesto, y vaya, hágalo. Tomé la decisión. A los 25 días de ir en el ayuno, hermanos, llamaron de la cuestura por los documentos, por el nula osta. A los 25 días el gigante se iba debilitando y el poder del Espíritu Santo se iba viendo más. Quedaba todavía cortarle la cabeza, porque con el nula osta tenía que ir al Salvador y plata no había. Hoy, ¿cómo hacemos?, me dijo mi esposa. Y ella tenía un jefe bien estricto. Nomás se dio cuenta que tenía el nula osta y le dijo: vayan y compren el billete. ¿Y de dónde? Y me recuerdo que fuimos con mi esposa sin 5. Fuimos a preguntar. Nos dijeron el precio. ¿Cuántos días tenemos que esperar para poder pagarlo? Y dijo: después de 3 días no vale más. Tienen que volver a prenotarlo. Era viernes, si no me equivoco, o jueves o viernes. Y dijo: máximo el lunes. El fin de semana el Señor nos proveyó para el billete. Pero seguíamos ayunando, creyéndole a Dios, porque los gigantes se tienen que caer, hermano. Eso es en el poder del Espíritu. Cuando tú ya no tienes la fuerza de hacerlo, cuando tú ya no tienes, hermano, la capacidad de luchar, entonces pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza. Así era David. Confrontó al gigante y era un jovencito y no era experto en espada, pero venció al gigante que se levantó. Anciano era Abraham, imposible tener hijos, pero venció ese gigante. Estéril era Ana, pero un día llorando en el altar le clamó a Dios que le quitara su afrenta, y ese gigante cayó. Aquel sacerdote lo vio llorando y le dijo: mujer, digiere tu vino. Pero no estaba ebria, estaba llena del poder del Espíritu Santo. Y esa mujer se fue creyendo en el poder del Espíritu Santo y concibió. Eso es, mi hermano, vivir en el poder del Espíritu. Pero nosotros nos acobardamos muchas veces. Y no es que el Espíritu Santo no tenga la capacidad de hacerlo, porque Él sí lo tiene. Somos nosotros los que dudamos. Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué temes? ¿No tienes el Espíritu de Dios? Él te ha dado el espíritu de poder, que sí lo puedes lograr, que sí lo puedes hacer. Las cosas imposibles las hace Él, pero con nosotros. ¿No es precioso nuestro Dios? De amor y de dominio. ¿Sabe cómo estaba Timoteo? Solo Pablo lo sabía, el llamado que tenía a través de la imposición de manos que había puesto sobre Timoteo, el don que había recibido. Y Timoteo estaba ahí, escondido, atemorizado, como muchos de nosotros, que no queremos salir como los hermanos de David.
pues no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Tú lo puedes lograr. Debes vencer ese miedo. Cuando tú o cuando nosotros reconocemos que el Espíritu Santo tiene ese poder, ay, hermano, no hay gigante fuerte. No hay gigante fuerte. Venga lo que venga, tú lo vences, porque no es con fuerza humana, sino con el poder de su Espíritu. Pero tienes que reconocer que Él vive dentro de ti, que Él está dentro de ti. El miedo, hermano, es un sentimiento de desconfianza ante una situación o una persona. ¿Usted ha visto? Le pongo este ejemplo. Niñitos de 5 o 6 años los van a traer sus padres a la escuela, y cuando los demás niños ven al padre de aquel niño, que tamaño hombre, musculudo como yo, ¿no? Y con una voz bien ronca, los demás niños no se le acercan, le tienen miedo y se le quedan viendo. Pero ese niño que reconoce que él es su papá, como lo ve, él corre y se deja ir y sabe que su papá lo va a agarrar. Y le tiene una confianza, hermano, que se abandona en los brazos de su papá. Y los otros niños le quedan viendo. Y no le tenés miedo. ¿Y qué miedo le va a tener? Es su papá, vive con él. Porque le tiene confianza. Si nosotros entendemos esta confianza, o si nosotros nos acercamos al Espíritu Santo o a Dios, a Jesús, con esa confianza, hermano, no hay gigante, no hay quien se te acerque a ti, porque ahí está el poderoso y tú estás en sus brazos. Esto es, mi hermano, cuando tú te abandonas en el poder del Espíritu Santo, sabes que no te puede tocar nadie más. Ay, ¿qué gigante se ha levantado en ti? ¿Hay algún gigante que se ha levantado alguna vez en tu vida? ¿La duda? ¿La incredulidad? Esa falta de determinación ante varias situaciones. No sabes qué hacer. Cuando escuchas las noticias, ay, se vino la fin del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué te preocupa? ¿Te preocupa el fin del mundo? Te debería de alegrar, pues te vas con tu rey. Pero te preocupa eso. Te preocupa que cae la moneda. Con dinero y sin dinero. Nosotros le servimos al rey. Hansi, en este periodo que usted no trabajó, es cuando más comió. No me diga que no, porque se ve. Se echa de ver que pasó comiendo. ¿O se lo puedo esconder yo? Un día le dije a mi esposa: basta de pan, basta de torta, basta. Porque a ella le gusta hacer pan, y como no tenía nada que hacer, ay, hermanos, se levantan los gigantes. Nos llega, vea Mateo 17, 14, 21. Mateo 17, 14, 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído ¿a quién? A tus discípulos. ¿Quiénes pudieron haber sido? Pero no le han podido sanar. Ay. Siga. Respondiendo Jesús dijo: oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Le dije hasta el 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué se está hablando ahí? De la incredulidad, ¿verdad? Ok. Hechos 3, 6, 8. Los discípulos no pudieron sanar o liberar a aquella persona. Hechos 3, 6, 8. Mas Pedro dijo, ¿quién era Pedro? ¿O quién fue Pedro? Uno de los discípulos de Jesús. Y acá dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dije hasta el 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando. ¿Qué es lo que tenía Pedro en Hechos? Lo que ya había recibido en Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo. Lo que tengo en el nombre de Jesucristo, te doy. Lo que no pudieron hacer antes, con el poder del Espíritu Santo se puede. Usted lo puede hacer, mi hermano. Imagínese si Pedro hubiera comenzado a pensar: uy, si me vuelve a pasar lo mismo que aquella vez. Uy, y si no se levanta. Me lo voy a tener que echar al lomo. Y al menos quitarlo de acá, para no quedar avergonzado él. Pero él estaba seguro. No dudó. Había vencido aquel espíritu de incredulidad, porque había recibido el espíritu de poder, y ya no era un espíritu de cobardía, de temor, de dudas. ¿Qué es lo que a nosotros, hermanos, se levanta en nuestra vida? A veces nuestras oraciones no llegan pero ni al techo de la casa, porque va lleno de incredulidad. Por eso ni nosotros el mismo dolor de cabeza no lo logramos sanar, porque no tenemos fe en que nuestras mismas manos pueden sanarnos del dolor de cabeza. ¿Usted ya se ha puesto las manos para sanarse del dolor de cabeza? ¿Cuántas veces lo ha logrado? Muchas veces después ha ido a tomar la pastilla, porque dudó. Vivir en el Espíritu, mi hermano, es llevar una vida santa, porque el mismo Espíritu que mora en ti no te permite pecar.
te redarguye cuando tú vas al... te jala la orejita. ¿Qué estás viendo? ¡Tras! No así físicamente, pero siente que el Espíritu Santo te está diciendo: eso no lo veas, eso no lo practiques. Eso es vivir en el poder del Espíritu Santo, llevar esa vida práctica de santidad. Si vivimos en el Espíritu. Vea lo que dice Gálatas 5:25. Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de 17. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Volvemos, hermanos, a lo que le decía el domingo. O sea, ¿quién maneja nuestra vida? ¿A quién nosotros le autorizamos que tome el control de nuestra vida? Está en usted. Usted ve un vehículo. Manejar un vehículo a baja potencia no es lo mismo que manejar un vehículo a alta potencia. Usted en un vehículo de baja potencia mete la velocidad primera, y por más que usted quiera salir de golpe, pero si es poco caballaje, ese carro allá va a venir a agarrar impulso. Mas si usted agarra un vehículo con alta potencia, en 3 segundos le ha alcanzado los 100 kilómetros por hora. ¿Sabe qué siente? Acá, como cuando se sube a las ruedas, pues esa emoción se siente. Siente que todas sus entrañas se le vienen para arriba. Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, ay, hermano, ¿quién lo va a detener a usted? Usted va a toda velocidad para adelante. Va superando a todos en la iglesia, porque usted está siendo guiado por Él. Comenzó sirviendo allá en el baño, de repente ya está en la puerta, después ya está en la alabanza, después ya está predicando, y después lo llamaron para el diaconado, y usted dice: ¿cómo lo hizo? Pues está lleno del poder del Espíritu. Tiene una buena relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo llena más y lo llena más. Ya no escucha la carne, ya no ve los problemas de los demás, porque ya no vive conforme a la carne, vive conforme al Espíritu. Esto es, mi hermano, vivir lleno del poder del Espíritu, que usted se deja llevar por Él. Y es una promesa para todos. Ezequiel 36:27. Ya voy terminando, no se preocupe. ¿Qué dice Ezequiel 36:27? Cuando estábamos muertos, mi hermano, que usted y yo no teníamos vida, Él vino
Y dice, y pondré dentro de vosotros. Yo no sé si usted entiende esta frase. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Ay. Es como que un carrito viejo, pues, de esas latitas que tenemos nosotros, le pusiéramos el motor de una Ferrari. Así, mi hermano, que esas latitas, uy, se van a estremecer con la potencia de ese motor. Lo mismo acá. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Sabe cómo revolucionaríamos nosotros? Y haré, vea lo que hará el poder del Espíritu Santo en su vida. Y haré que andéis en mis estatutos. Por eso cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, hermano, se te vuelve fácil practicar los mandamientos, porque el Espíritu Santo gobierna tu vida. ¿Te podrás oponer al poder del Espíritu Santo? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ay, Señor. Entonces vamos a vivir una vida agradable a Dios. Entonces vamos a vivir una vida santa. Cuando seamos investidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y usted y yo lo necesitamos. Usted y yo lo necesitamos. Juan 14, 15, 16. (14, 15, 17) dice: si me amáis, guardad mis, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es temporal, porque cuando comenzamos las primicias, hermano, todos estamos bien llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Queremos seguir ayunando, queremos seguir danzando. No, esas son emociones, mi hermano. Estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, es que guardamos sus mandamientos, es que respetamos su palabra. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es, ¿quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿a quién le está hablando el Señor ahora? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está. ¿Quién lo cree? ¿Usted lo cree, tener el Espíritu Santo? Entonces dígale: invésteme con tu poder, lléname de tu poder, Señor, para poder ser obediente, para poder resistir, para poder escuchar su voz. Allí mismo, 7 y 8 del capítulo 16 de Juan. (16, 7 y 8) dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando lo envió, que lo hemos estado viendo allá en Hechos, y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así es que, mi hermano, si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, es porque ya se nos abrieron nuestros ojitos y nos ha convencido o nos ha hecho ver la vida que llevábamos, y que continuar pecando nos lleva a una condenación. Pero que si nosotros vamos a Él y le decimos: Espíritu Santo, ayúdame porque no puedo solo, entonces Él es tu consolador, Él es tu ayudador, Él te da la fuerza para que lo puedas hacer y te lleve a una vida de justicia delante de Dios. Voy terminando acá. Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Qué dice? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quiénes han escuchado la palabra de verdad? Usted y yo hemos escuchado esta palabra de verdad. ¿Y qué dice? El evangelio de vuestra salvación. Ajá, ya lo escuchamos. Sabemos que es la única manera de recibir la salvación. Y dice: y habiendo creído. Esto es importante. Mire que si no creemos en esta palabra nos va a martillar en aquel día, porque por ella seremos juzgados. No vamos a decir: Señor, yo nunca la escuché. Sí, recuérdate aquel domingo 2 de agosto en la tarde, ahí estabas en el culto y estaba predicando aquel hombre gordito, pelón, y el Señor le va a hacer pasar esta imagen. Es decir, es verdad, ahí estuve, pero no creíste. Pero si creíste, ¿qué sucede? El haber creído, el haber aceptado esa palabra y saber que es la única manera de poder alcanzar la salvación. Dice: si creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque para vosotros es la promesa. Porque para nosotros es la promesa. Recibir el poder del Espíritu de Dios, el sello del Espíritu Santo. Y es ahí donde usted y yo, volvemos a Hechos, es ahí donde usted y yo entonces seremos testigos, porque nuestra vida cambia. El Espíritu Santo te transforma. No puedes seguir siendo igual. Desde el momento en que el Espíritu Santo llegó a tu vida, te tuvo que hacer una remodelación. Si estabas como un monolocal viejito, y te va a poner como un monolocal nuevito. Si eras un carrito viejito que se te estaban cayendo la lata, hoy vas a parecer una Ferrari. Hermano, algo tiene que suceder en tu vida. En mí sucedieron tantas cosas. En mí pasaron tantas cosas. Mire, muchos ya lo saben, pero los que no lo saben, mi familia, toda mi familia visitaban la iglesia. Mi madre, mis hermanos, todos iban a la iglesia. Y a veces a algunos se le quería quedar a mi mamá. Yo no era cristiano en ese tiempo, le hablo en ese tiempo que yo andaba en el mundo, no quería saber de Dios. Y a veces yo estaba ahí, mi mamá iba para la vigilia y por ahí estaba uno un poco rebelde que no quería ir. Yo le sacaba carrera y le decía: váyase para la iglesia. Acá en la casa nadie se me queda. ¿Y vos por qué no? Allá voy a llegar, les decía yo. No iba a ir, pero yo le sacaba carrera y los mandaba a la iglesia. Y yo creía que mi familia era cristiana. Así se lo digo. No sé si me estarán viendo.
creía que eran cristianos, iban a los cultos y se tapaban la cabeza y danzaban. Algunos hablaban en lenguas. Cuando yo vengo al Evangelio y comienzo a leer la palabra de Dios, gracias al Espíritu Santo que me ha ido dando esa revelación de la palabra, yo comencé a confrontar las obras de mis hermanos y a lo que decía la palabra de Dios. Y yo les comencé a decir: ¿ma cómo? Espere. Ustedes son cristianos, pero la palabra de Dios me dice que por sus frutos los conoceréis. Ustedes no dan frutos de cristianos. Y ellos me dijeron: ¿ma qué dices tú? Apenas vas comenzando en el Evangelio y nos vas a dar clases a nosotros. No, yo no es que te estoy dando clases. Lo que dice la Biblia es que por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Ustedes están dando malos frutos. ¿Dónde está el papá de estos niños? ¿Qué te interesa a ti? No. ¿Qué te interesa a ti? La única manera de procrear es bajo el matrimonio. Yo no conozco el papá de los niños. No me digas de frutos porque no los tienes. Comencé, mi hermano. Hoy todos me han hecho parte. Me dispiace. Pero el Evangelio te tiene que cambiar. El Evangelio te tiene que cambiar, mi hermano. Tiene que cambiar nuestras vidas. Si el poder del Espíritu Santo está en tu vida, debe de ser diferente. No hay cosa que el Espíritu Santo no pueda hacer en tu vida. Él te puede sacar de la mentira, te puede sacar de la fornicación, del adulterio, del alcohol, de la droga, porque es poder del Espíritu Santo sobre tu vida. No digas que no puedo. No puedes con tus fuerzas, pero con el poder del Espíritu lo puedes hacer. Confía en Él. Confía en Él. Ponte de pie. Esto es ser testigo, mi hermano. Y me seréis testigos. Porque caminaremos diferente, porque pensaremos diferente. Porque daremos frutos. Esto es vivir en el poder del Espíritu. Por eso vemos, mi hermano, que los discípulos antes tenían miedo. Se estaban esparciendo, estaban volviendo atrás, no querían continuar, y Jesús tuvo que volverlos a reunir y los comenzó a hablar y a decirle: tranquilos muchachos, van a recibir el poder, y cuando el poder del Espíritu Santo, entonces ustedes me serán testigos y no les va a importar que tengan que dar su vida. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo sobre ustedes tendrá la capacidad de llevarlos hasta la muerte, y ustedes van a ir gozosos. ¿Qué es lo que no puedes? ¿Qué es lo que no logras? Pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo, que Él tiene el poder. Padre, poderoso Dios, gracias por tu palabra.